Muy bien, pues yo creo que vamos a empezar ya, ¿vale? En fin, ya sabéis cómo funciona esto, los que ya os vais uniendo. Tenemos ahí a Paco también, que acaba de unirse. Buenas tardes. Y bueno, esta tarde tenemos a Fernando Ruiz, que además de ser ponente también es miembro del equipo de organización de charlas ferroviarias. Así que bienvenido, aunque ya hemos disfrutado de alguna de tus charlas anteriormente. Y esta tarde vamos a hablar, o vas a hablar, mejor dicho, vas a hablar tú, de polarización de LEDs, iluminación de coches ferroviarios y edificios. Como siempre, ya sabéis, tendremos la charla y Fernando, como tú veas, al respecto de preguntas o de comentarios, si quieres lo dejamos para el final o conforme tengamos preguntas las vas respondiendo, como tú veas, ¿eh? Fernando. Fernando, no te escuchamos, ¿eh? No sé si me estáis escuchando vosotros a mí, Vicente. Yo sí te escucho perfectamente. Vale. Y Luis Fernando nos oía hace un minuto. Sí. No sé si es que se ha ido ahora a algún sitio o algo. No lo sé, efectivamente. Bueno, vamos a esperar a que vuelva antes de hacer la presentación. No vaya a ser. Ahora le demos ahí. Fernando. Sí, pero no te escuchamos, ¿eh? De momento nos hemos quedado sin Fernando, pero volverá. Sí, Fernando. Bueno, voy a detener la grabación de momento. Hasta que volvamos a tener a Fernando, que lo teníamos hasta ahora. Ahora, vale. Es que vale. Vale, ahora te escuchamos perfectamente. Perfectamente, vale. Vale, voy a volver a iniciar grabación porque como sí. te habíamos perdido la voz. Vale. Muy bien. Vale. Pues ahora tenemos la grabación ya iniciada. Bueno, pues buenas tardes a todos. Tenemos aquí nuestro ponente Fernando Ruiz, que como decía anteriormente, además de ser ponente, además ya veterano, que ya ha pasado por aquí por charlas ferroviarias, además es miembro del equipo de organización de las charlas, con lo cual, pues estupendo. Pues esta vez Hernando nos va a hablar de la polarización de LEDs, iluminación de coches ferroviarios y edificios. Y lo que te comentaba, Fernando, que no sé si me escuchabas antes, es el tema de las preguntas. Si tu idea es dar primero la charla y luego dejamos un espacio de coloquio y preguntas al final, o si sobre la marcha, conforme vayas parando tú, pues podemos tener también respuestas a preguntas intermedias. Sí, lo mejor es que según surjan dudas a la gente, que levanten la mano, pregunten, ¿vale? Porque, bueno, siempre hay cosas que se enlazan unas con otras, entonces lo mejor es, ante cualquier duda, parar, responder a la duda y continuar. Perfecto, pues así haremos. Ya sabéis la dinámica y si no lo sabéis, os lo comento. Lo que tenéis efectivamente es la barrita inferior. Conforme veis el ratón aparecerá una barrita inferior. Hay una mano, la levantáis y os iremos dando paso, tanto Vicente como yo, que estamos aquí al tanto de la organización de la charla. Por otra parte, también tenéis la opción de hacerlo vía chat. Si por cualquier problema no podéis hablar porque tengáis inoperativo un micrófono o porque no queráis hacerlo vía micrófono, tenéis la opción de hacerlo vía chat, que también iremos trasladando las preguntas a Fernando. Y ya está. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es decirle a Fernando que nos apruebe de alguna manera el juramento, pero presentaremos antes al ponente, un poquito para situarle. Entonces, os voy contando un poco la vida y milagros de nuestro ponente. Es ingeniero de Luis Fernando. Luis Fernando Ruiz es ingeniero de telecomunicaciones en la especialidad de sistemas electrónicos, pero yendo a su currículum ferroviario, digamos, de amigo del ferrocarril,
del mundillo este, empezó cuando los Reyes Magos le trajeron un Giesa cuando tenía nada más y nada menos que 4 años. En realidad, como él dice, posiblemente se lo trajeron más bien a su padre, ¿vale? Que era quien jugaba más que él mismo. Total, que cuando tenía 4 años el Giesa la verdad es que estuvo mucho tiempo guardado en el armario porque no lo usaba, pero cuando lo sacaba disfrutaba un montón con él. De repente ese Giesa desapareció sin dejar rastro. Una pena. En fin, que la afición real le llegó cuando cambió de casa y de colegio. Y entonces pasó a vivir cerca de la estación de Atocha. Y cuando tenía recreos, cuando iba a la EGB, un colegio cercano, veía hacer las entradas de los expresos, expresos que además en aquella época llegaban con vapor, en fin, que a los 14 años consiguió tener su primer Ibertren, aquí como muchos de nosotros. Y a partir de ese momento ya fue la afición total y no ha dejado de hacer cosas respecto al tema del modelismo ferroviario. También es un gran aficionado al tren suizo y alemán. Y a partir de aquí yo creo que vamos a empezar con el tema del juramento que llamamos nosotros para que nos aceptes el tema de la ley de protección de datos. ¿Vale, Fernando? Perfecto. Muy bien, pues entonces leo y al final nos das tu autorización. Empezamos. A través de la presente autorización, don Fernando Ruiz Pereira autoriza la captación de imágenes de su persona en fotografía o vídeo, con o sin voz, durante el transcurso de esta charla telemática y asimismo utilizar el material fílmico que provea en la grabación total y o parcial de su imagen, voz, opiniones, declaraciones, comentarios y o reacciones para su divulgación y o publicación en la página web, redes sociales y demás canales online de comunicación de charlas ferroviarias. ¿Nos autorizas? Os autorizo. Perfecto. Pues como ya he dicho al principio, esta charla, muy orientada al modelismo ferroviario, es una de las temáticas que siempre tenemos en todos los ciclos y con el que vamos a cerrar precisamente este ciclo número 10, pues la vais a tener a disposición después en el canal de YouTube, pero ahora vamos a disfrutarla en directo con Fernando. Fernando, todo tuyo y conforme vayamos teniendo preguntas, pues Vicente o yo te las iremos traspasando. ¿Vale? Perfecto, muy bien, pues vamos allá. Gracias. Nada, bueno, lo primero daros a todos las gracias por darme esta oportunidad para bueno, que os enseñe un poquitito cómo se deben de polarizar los diodos. Bueno, todo esto surge porque yo este verano estuve en Miniature Wonderland y en un momento dado, cuando estaba en la zona donde el parque de atracciones, nos vino una chica de mantenimiento pidiéndonos por favor que nos apartaran, se saltó esa especie como de valla de protección, quitó unas maderas y debajo estaba toda la electrónica y lo primero que aparecía eran unas fuentes de alimentación gordísimas donde salían unos cables gordos como no los pueden imaginar. Y yo dije, joder, ¿por qué cables tan gordos? Y no me di cuenta en ese momento y luego ya cuando se fue la chica vi que en uno de los póster que hay justamente en esa zona ponía pues más o menos cómo se había los materiales que se habían utilizado y una de las cosas que ponía es que todo el parque de atracciones se había hecho con solamente 40 y tantos mil LED. Entonces 40 y tantos mil LED a un consumo medio de 20 miliamperios pues es una burrada de amperios y de consumo y de vatios y de todo. Entonces, de ahí me surgió la idea de dar esta charla para bueno, pues minimizar el consumo. Y bueno, ya sin más, os voy a contar cómo realmente funcionan los LED, porque los LED, a pesar de todo lo que nos cuentan en las universidades, en los institutos de formación profesional, no funcionan como nos lo enseñan. Funcionan, lo que nos dicen es que funcionan a tensión constante y que con 20 miliamperios un diodo LED pues ya funciona correctamente, ¿no? Bueno, pues en principio esto sería un diodo LED y si por aquí le hacemos circular una corriente... Fernando, un momentito, sí. porque voy a hacer una sugerencia para todos y es que como la presentación es directamente tu cámara, os sugiero que pinchéis en la imagen
de Fernando, donde está haciendo las anotaciones, y automáticamente se pondrá en grande y así vosotros podréis ver, todos podremos ver con detalle las anotaciones que va haciendo Fernando y las explicaciones, ¿vale? Perdona, Fernando, todo tuyo. Nada. Bueno, rebobino un poco. Lo que nos cuentan en lo que me contaron a mí en la universidad, lo que cuentan en los institutos de FP, ¿vale? Que un LED con 20 miliamperios, aquello funciona perfectamente. Y lo único que tenemos que calcular es simplemente pues una resistencia, ¿vale? Pues para conseguir esos 20 miliamperios. A ver, eso es una verdad, iba a decir a medias, no es ni siquiera a medias, es que no llega ni al 5% de verdad. Vale, pero antes que nada, lo que voy a contaros ahora es cómo realmente funciona un LED. Veréis. Aquí, en esta gráfica, en el eje de abscisas pongo la corriente y aquí voy a poner la luminosidad que da un LED. Veréis, esta curva, la curva real de cómo es, esta curva es así. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente todo tiene un límite, ¿vale? Que a partir de este límite, ¿vale? Pues sería la rotura del LED. Para hacer las explicaciones más sencillas, bueno, eso no lo he contado al principio, tenía que haberlo hecho, disculparme. Esta charla está sobre todo dirigida a personas no iniciadas en electrónica. Entonces, las personas que estén iniciadas en electrónica se pueden llevar a lo mejor las manos a la cabeza y decir, pero qué burrada está contando. No es esa mi intención es contar las cosas de forma didáctica para que todo el mundo lo entienda. Bueno, volviendo a esta gráfica, esto es más o menos cómo se comporta la luminosidad de un LED. Lo que sería una gráfica real. Pero bueno, para hacerlo más sencilla la explicación, vamos a suponer que esto funciona así como con dos rectas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos una zona donde la luminosidad crece mucho y donde nuestro ojo, y eso es importante, sí que nota grandes variaciones de luminosidad de estar trabajando aquí a estar trabajando aquí. En cambio, en esta otra zona, como veréis, el incremento de luminosidad es muy bajo, pero como además nuestro ojo no tiene un comportamiento, o sea, los receptores de nuestro ojo no tienen un comportamiento lineal, bueno, pues esta variación apenas nuestro ojo la percibe. Bueno, dicho todo esto, lo que nos dicen en todos los sitios, con 20 miliamperios un LED funciona perfectamente. Bueno, pues eso es cierto, pero el problema que tenemos es que esos 20 miliamperios están aquí y están siempre muy al límite de la zona de trabajo. Cuando podíamos estar trabajando en cualquiera de estos puntos con muchísima menos corriente, ¿vale? Y obviamente muchísimo menos consumo. Y este punto o un punto cercano a esta zona estaría alrededor más o menos de los 4 miliamperios. Vosotros diréis, bueno, de 4 miliamperios a 20 miliamperios no es mucho. Bueno, no es mucho en valor absoluto, pero si os fijáis en valor relativo, el ahorro de energía es de un 80%. O sea, fijaros en eso que bueno, para un LED, pues a lo mejor no tiene mucha importancia, ni para 1, ni para 2, ni para 10. Pero cuando ya la cosa empieza a sumar más de 20, más de 30, y ya no hablemos de miles de LED, pues el ahorro es considerable, muy considerable. Bueno, dicho esto, os voy a contar ahora pues cómo polarizamos nosotros normalmente los LED, que es como nos lo han enseñado. Bueno, por un lado tenemos, a ver si escucha, ¿se ve bien ahí? Sí. Pues una resistencia, una fuente de alimentación y un diodo LED. Este es el circuito más sencillo que podemos hacer con un diodo LED. Bueno,
la resistencia la tenemos que calcular y bueno, como todos supongo que sabréis, aquí en el diodo LED, cuando pasa por él una corriente, cae una tensión que vamos a llamarla VL de LED. Bueno, pues la corriente que pasa por aquí, esta corriente I, muy sencilla de calcular, esta corriente I es la tensión de alimentación, a ver si se me ve bien ahora, la tensión de alimentación menos la tensión que cae en el LED, que es siempre una tensión fija y esa tensión es siempre dependiente del color del LED. ¿Vale? Tenemos los LED rojos, que pueden estar entre 1,5, 1,6, los amarillos entre 1,6 y 1,7, los ámbar llegan a los 2 y ya los azules y los blancos, que son más modernos, llegan a los casi hasta los 3 voltios. Bueno, pues en principio calcularíamos esta corriente, los 20 miliamperios, o si la ponemos, o si lo que tenemos que calcular es la resistencia, simplemente cambiamos en la ecuación la tensión por la, perdón, la resistencia por la corriente y entonces calcularíamos esta resistencia y tendríamos siempre una corriente fija circulando por el LED. Pero bueno, ahora pensemos que este LED está puesto dentro de nuestros vagones y estamos trabajando en analógico, no en digital, en analógico. ¿Qué es lo que ocurre? Si nos fijamos en la primera ecuación, en esta de aquí, ¿qué es lo que ahora es variable? Es variable la tensión de alimentación. Esto es fijo y esto es fijo. Por lo tanto, al variar la tensión de alimentación, varía la corriente. Al variar la corriente, estamos trabajando en cualquiera de los puntos. Por eso, cuando aumentamos o disminuimos la tensión, tendremos diferente luminosidad en el LED. Cosa que es algo que no nos gusta a los que nos gustan los trenes en miniatura. Bueno, llegados a este punto, ¿dudas, preguntas, por favor? Yo, Luis Fernando, si te parece bien, Sí. creo que quedaría mejor todavía si no solo con la ecuación, sino que mostraras un ejemplo práctico. Vale. Por ejemplo, que tenemos una alimentación de 3 voltios, tenemos un LED rojo. Vale, eso lo voy a... Me he montado un pequeño circuitito de pruebas y ahora al final os lo voy a mostrar. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Sí, porque Fernando, sí, tú hablas de que aquí tenemos, dentro de todo lo que es las variables que intervienen, es la tensión de corriente, ¿vale? Que obviamente en un analógico es variable, ¿vale? Como bien has puesto, y la intensidad es lo que varía, porque la resistencia también va a ser fija, se supone. Claro, en esta ecuación tenemos dos cosas fijas. La tensión del LED, que eso es propia. Cosas, sí. Tenemos tres variables. La tensión de alimentación, la tensión del LED, que es fija, y eso viene por la construcción del LED. Y la resistencia, que es fija, que viene también por la construcción de la resistencia. Entonces, si el único parámetro que varía es la alimentación, obviamente la corriente también varía. Eso es así de claro. Perfecto. Oye, te comento, se ha desenfocado un pelín la cámara, que lo sepas. Vale. Vale. Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, ¿no hay ninguna duda? No, yo te preguntaría que si la resistencia variaría también el valor si no solo nos centráramos en un LED, sino si hubiera varios, pero a lo mejor me estoy adelantando a lo que... Bueno, a ver, es muy buena pregunta, Vicente. A ver, imaginemos que en vez de tener un LED, tenemos varios. ¿De acuerdo? Bueno, esta VL sería la caída de tensión
que habría en todos los diodos LED. ¿Vale? De hecho, el circuito de pruebas que he montado lo he hecho con varios LEDs. ¿Vale? He montado el circuito para que funcione con 1, con 2, con 3 o con 4. Creo que es más que suficiente. ¿De acuerdo? Esto sería la tensión del LED o de todos los LED. Y pueden ser del mismo color o de colores diferentes. Hablamos siempre, Luis Fernando, que estuvieran en serie, ¿no? No en serie. No, en serie, sí. Siempre en serie, sí. Vale. En paralelo hay un problema. Aunque, a ver cómo lo explico para que se me entienda fácilmente. Imaginemos que tenemos dos diodos de color rojo. Uno del fabricante Pepito y otro del fabricante Antoñito. Cada uno de los LED va a tener su propia tensión. Aunque sean rojos, tendrán una tensión más o menos parecida. Entonces, si los ponemos directamente en paralelo, no va a tener la misma luminosidad y luego entre ellos internamente, ¿vale? Van a estar interactuando, aunque eso luego nuestro ojo no lo perciba. ¿De acuerdo? Por eso yo siempre voy a estar hablando de diodos LED en serie. En serie, muy bien. En serie, ¿de acuerdo? Gracias. Vale, nada. Disculpadme, que me acabo de echar un traguito de agua. Bueno, cambiamos de hoja. Bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar lo de la corriente. Bueno, en principio tenemos, a ver si me ve, aquí. Tenemos, en principio, una alimentación que puede ser fija o variable. Voy a ponerlo así para indicar que es variable. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos un diodo LED. Y repito lo que acabamos de decir. Cuando dibujo un diodo LED puedo poner un diodo LED o 20 diodos LED en serie. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que tenemos que hacernos es un pequeño circuito aquí, que esto lo que nos haga es que inyecte siempre una tensión constante. Entonces, la ecuación que hemos escrito antes no sirve para nada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el LED, y vuelvo a la gráfica de antes, el LED lo vamos a dejar fijo, trabajando siempre en el mismo punto. Entonces, si trabaja siempre en el mismo punto y tenemos una tensión, aunque sea una tensión de alimentación variable, su luminosidad no va a variar. Va a estar siempre trabajando en el mismo punto. Bueno, ¿cómo montamos esto? Bueno, esto hay, a nivel de electrónica hay muchas maneras de montarlo, pero para lo que nosotros queremos, he elegido un circuito que es muy básico, muy básico, muy básico y que sirve de circuito para aprendizaje de hacer fuentes de corriente. Este circuito se compone de dos transistores y a la hora de montarlo es extremadamente barato, que es una de las cosas que yo siempre he luchado en este hobby, que las cosas que montemos sean baratas. Bueno, el circuito es el siguiente. Por un lado tendríamos nuestra fuente de alimentación, que como he dicho puede ser variable.
Y aquí podremos poner todos los LEDs que queramos. Y todo esto son diodos LED. Bueno, diréis, uy, qué complicación. No, veréis, este circuito es muy, muy, muy sencillo. Tienes que subir un poquito el papel, Luis A Fernando. ver, ahí. Ahí. Vale. Vale. Bueno, este circuito es muy sencillo. Os lo voy a explicar para que lo voy a explicar con las palabras más sencillas que pueda para que todo el mundo lo entienda. Veréis, cuando se da alimentación al circuito, la corriente pues viene por esta rama y se divide por aquí. Pero como todavía cuando digamos el circuito se enciende, empieza a pasar la corriente por aquí por la base y cuando ya llega a cierto nivel empieza a circular la corriente por aquí. Parte de la corriente que viene por esta rama de aquí viene por la base y otra corriente, pero muy pequeñita. Fijaros que esta resistencia de 10 kiloohmios es muy alta, por lo tanto la corriente que viene por aquí es muy bajita. ¿Vale? Esta corriente viene por aquí y estas dos corrientes se suman aquí. Parte de esta corriente circula por esta resistencia y otra vendrá por aquí. Estas corrientes de base son muy, muy pequeñas, del orden de entre 1000 y 10.000 veces más pequeña que la que circula por aquí. ¿Vale? Esta corriente y esta corriente, la corriente de base de este transistor y esta corriente de base son del orden entre 1000 y 10.000 veces más pequeñas que las corrientes que vienen por aquí. Pero bueno, lo importante de este circuito es que, como por este segundo transistor, este es el transistor T2, como está circulando corriente, la tensión que cae aquí, esta tensión, vamos a llamarla VB, esta VB es siempre de 0,6 voltios y es fija. Por lo tanto, si la tensión en VB es fija y es la misma tensión que cae en R2, por lo tanto, la corriente que pasa por R2 es de 0,6 voltios partido por la resistencia. Y esa corriente es siempre fija. Y llegados a este punto, ¿dudas? Porque ahora supongo que tendréis muchas dudas. Hombre, yo tengo algunas, y es el tema de los transistores. Aquí has fijado ya una tensión con un valor concreto, pero No, depende. ¿Sí? a ver, esta tensión de un valor concreto es siempre fija porque es el propio comportamiento del transistor. Cuando un transistor está polarizado, como lo veis aquí, su tensión de base es siempre de 0,6 voltios. Pero mi pregunta como profano es, el transistor es un elemento electrónico, pero habrá de varias características. O sea que los transistores T1 y T2 tendrán que tener unas características determinadas, ¿o no? A ver. Igual que las resistencias. Las habrá Efectivamente. Sí, de más ohmios, sí. o sea, más kiloohmios, menos kiloohmios. Vale, correcto. A ver, los transistores, obviamente, hay miles y miles y miles y miles de modelos de transistores, pero estos transistores, que son los transistores bipolares, el comportamiento que tienen cuando trabajan en su zona de activa, que es como se llama esta forma de trabajar, en ellos siempre cae 0,6 voltios. Están fabricados así. Punto. Están fabricados así. A ver, entiendo, Santiago, perfectamente tu duda, ¿vale? Y lo voy a explicarla aquí. Veréis. Esto es la base, que es la patita corta. Esto es el colector, que por aquí entra corriente. Por la base entra corriente y por el emisor, que es esta de aquí, sale corriente. Si os fijáis, esto
Eso es un diodo. Y en los diodos siempre cae 0,6 voltios cuando por ellos pasa corriente. ¿Lo entiendes, Santiago? Sí, sí, sí. ¿Te ha quedado claro? No, no, con que aquí muchas veces con el tema de la electrónica yo no soy experto, a veces son actos de fe. Así que a mí me dices en la patita corta, que es la zona del diodo, que es la tensión de base, 0,6, punto. Vale, bueno, trabajan así. Por eso. Acto de fe. Vale, vale. Acto de fe, ¿no? Está diseñado de esta manera Es así, o sea, el elemento, mira, punto. podéis, yo qué sé, os cogéis un transistor de esos de potencia con los que venían antiguamente los equipos de música, lo ponéis ahí a trabajar a que dé vatios de sonido a todo trapo, medís la tensión de base, 0,6 voltios, porque siempre igual, ¿vale? Fijaros que esto funciona como un modulador de corriente, un diodo, ¿vale? Fijaros que la corriente de colector es aproximadamente, bueno, hay un parámetro que se llama beta, un parámetro propio de los transistores que se llama beta, que es que la corriente de colector es la corriente base por beta. Cuanto más alto sea beta, menos corriente de base necesitaremos para que circule corriente por el colector. ¿De acuerdo? Entonces, pero al circular corriente por el conector, toda la corriente pasa al emisor, pero la tensión que cae entre la base y el emisor, como es una unión PN, que es la típica unión de un diodo, es siempre 0,6 voltios. Eso es por la construcción intrínseca del transistor. Son transistores de silicio, son semiconductores y bueno, ahí ya entramos a unos niveles de física cuántica del por qué son los 0,6 voltios, ¿vale? Es algo en lo que no voy a entrar en esta charla, porque os puedo decir que es casi un año de una asignatura en la carrera, el por qué caen esos 0,6 voltios. No, quita. A mí me vale. No, a mí me vale. te vale, ¿no? Vale. Por favor, dudas que os surjan ahora mismo. Y como dicen las bodas, hablar ahora o callar para siempre. Seguimos con el circuito. Luis Fernando, se me ocurriría preguntarte si el objetivo del transistor es que nos dé una corriente continua de 0,6, ¿por qué en el diagrama no le pones al principio y le pones ya después de que ha pasado la primera resistencia? ¿Cómo, perdón? No sé si el objetivo del transistor del segundo era que al final nos dé una corriente continua de 0,6. Una tensión continua. Vale, claro. Entonces, ¿por qué en el diagrama no le pones ya desde el principio, desde la entrada, en vez de que primero haya pasado la corriente por la resistencia de 10K? Claro, porque yo la corriente, si yo quito el transistor T2, la corriente que me viene por la base, ¿vale? Perdón, la corriente que me va a venir por este colector me viene modulada por la corriente que tengo de base. Sí. ¿Vale? Entonces, esta corriente de base sí depende de la tensión de alimentación. Vale. ¿De acuerdo? Mirar. Si yo no tuviera T2, espera, lo voy a hacer bueno, lo hago aquí mismo. Si yo no tuviera T2, la corriente que vendría por aquí sería, o sea, esta corriente de base sería la del transistor 1. Sería la UCC menos la corriente de base, perdón, lo estoy haciendo mal, menos los 0,6 voltios, que sería la tensión que cae aquí, menos la tensión de todos los LED y partido por esta resistencia de 10K. Esto sería, quitando esto, sí. Sería este recorrido de la corriente. Como verás, sigue dependiendo de VCC.
Si esto es variable, la corriente de base es variable. Si la corriente de base es variable, la corriente de colector es variable. ¿Y la resistencia de 10K las tendrías que cambiar en función de la corriente de entrada? Claro, ¿O da igual claro. que entren 3 voltios que entren 12? No, no da igual, lo tienes que cambiar, claro. Hay que Porque cambiarla, ¿no? además, claro, además otra de las de las características que tienen los transistores, ¿vale? Y eso es una limitación por fabricación del transistor, es que no por todos los transistores le puedes meter la misma corriente de base. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú construyes el transistor, la corriente de base, perdón, cuando tú construyes el transistor, a ver, que ahora se ve bien. Cuando tú construyes el transistor, tú esta zona la puedes hacer muy grande, físicamente, ¿vale? Esto, pensar que esto es un, imaginaros un cubo, ¿de acuerdo? Imaginaros un cubo. Un cubo, no sé, imaginaros que es un cubo de 1 centímetro cúbico, ¿vale? Y luego que la parte del emisor es otro cubo, vamos a dibujarlo aquí, a ver si me sale. Esto sería la zona, la zona P. Esto sería la zona N del emisor y esto sería la zona N del colector. Cuando se construye un transistor, obviamente esos volúmenes van en función de la cantidad de corriente que queremos que circule por nuestro transistor. Pero lo que limita mucho la potencia y cuánto va a amplificar el transistor es cómo construimos la parte de la base. Si la base la hacemos muy estrechita, la corriente va a ser muy pequeña. Si la construimos muy grande, la corriente puede ser muy grande. ¿De acuerdo? Vicente, no sé si he respondido a tu duda. Sí, gracias, Luis Fernando. Más dudas, por favor. Yo sé que los temas de los transistores es un tocho muy duro y difícil de roer. ¿Ninguna? Yo creo que para adelante con el circuito, tal como ibas. Vale. Bueno, pues estamos ya casi llegando al final, ¿vale? Porque, a ver, como he dicho, este circuito es un circuito muy básico, ¿vale? De hecho, es el circuito básico en el que se basan todos los generadores de corriente que hay en el mercado. Hay uno que, bueno, yo hace ya bastantes años, en un chat que hubo en Plataforma N, yo recomendaba la utilización de un circuito integrado que se llama el LM34. Esto es un generador también de corriente. Esto es un generador de corriente. Físicamente. A nivel de circuito, el LM34 está basado en todo esto, solamente que internamente pues lleva más sofisticación. La diferencia que hay entre este circuito y este es que en este este es un circuito, ya lo veréis, es del tamaño de un transistor, como los que ahora os voy a enseñar, y solo necesita una resistencia externa. Aquí necesitamos 2 transistores y 2 resistencias externas. Y con esta resistencia decimos la cantidad de corriente que quiere venir que queremos que circule por los diodos. La diferencia, el precio. Montar este circuito cuesta escasamente 15 céntimos, mientras que en este nos vamos al euro. ¿De acuerdo? Entonces, montar este circuito es muy sencillo, funciona a la primera y bueno, y muy fácil de ajustar.
solo una resistencia. Bueno, y ahora os voy a enseñar el circuito que he montado para que lo veáis. Un momentito. Bueno, espérate, lo vamos a poner aquí así mejor. ¿Se ve perfectamente el 4,33? ¿Me escucháis? Sí, Sí, ahora se ve sí, ahora perfecto. sí. Bueno, Vale. lo tienes ladeado, pero vamos, sí. Sí, se ve no, bien. no, es para que quepa en la, En la pantalla, cámara, sí. en la pantalla. Perfecto, ¿Vale? perfecto. Vale, bueno. No sé si se ven bien los diodos LED aquí iluminados. se ven bien, Fernando. Se ven bien, ¿no? Vale, bueno. Pues fijaros, ahora que... Espera, a ver. Se ven bien iluminados, ¿verdad? Sí, si lo pones un poquito más arriba, pero vamos, se ven iluminados. Un poquito más arriba quizá influye. No, más arriba me refiero de la pantalla. Si lo subes ahí Vale. quizá Se ve mejor. mejor el rojo. Vale, que a lo mejor Así se ve cuando el le da rojo. la sombra mejor, porque la luz del foco Vale, a ver. Ahora... No, al revés, como lo tenías antes. Incluso cuando ponías la mano se medio... Ahora, un poquito más abajo, Ahora un perfecto. poquitito mejor, ¿no? Sí, perfecto, se ven Vale. iluminados los Bueno, cuatro. vale, veis... vale. Veis perfectamente la corriente, ¿no? Bueno, fijaros que ya hay 4 LED, ¿vale? Cada LED tiene su propia tensión de caída. Yo ahora mismo lo estoy alimentando con 12 voltios desde de una fuente de alimentación. Pero bueno, lo acabo de desconectar y ahora solamente con 3. Fijaros que la corriente apenas ha variado un poquitito, porque la caída de tensión en todo el circuito no es constante. Pero fijaros que de 4,3 a 4,6 van 0,3 miliamperios, que eso en la luminosidad de un LED nuestro ojo ni lo nota. Ni lo nota. Sí, Ahora no incluso se aprecia bien, ¿Vale? Fijaros que están más o menos siempre con la misma luminosidad. Ha subido también ahora otros 0,2 miliamperios. ¿Vale? Pero fijaros que la luminosidad sigue siendo la misma. ¿Vale? Incluso con uno solo. Fíjate, subimos a los 5 miliamperios. ¿Vale? Vale, lo que estás haciendo es puentearla, entiendo yo que puentear el circuito. Efectivamente, estoy, digamos, quitándoles. Esta resistencia que aquí marco es la resistencia de los 10K que ponía ahí en el circuito. Y la resistencia que estoy poniendo aquí, bueno, en este caso es una resistencia de 150 ohmios, que si os fijáis, 150, o sea, 0,6 voltios partido por 150 da aproximadamente 0,4 voltios. A ver, los famosos 0,6 voltios es como un valor de facto que utilizamos todos los diseñadores, ¿de acuerdo? Eso realmente no es así, porque los transistores, su tensión de base varía entre los 0,5 y los 0,7. Todo depende del modelo del transistor. La media, 0,6. Y no sé qué más contaros. Bueno, si queréis... Yo te haría una pregunta, Luis Fernando. Sí, por supuesto. Vale, que seguramente sea una pregunta muy ignorante, pero... No hay preguntas ignorantes. Este circuito lo estás alimentando ahora mismo con 12 voltios, ¿no? Con 12 voltios, sí. Vale, yo tengo una placa de distribución que puedo escoger entre que me alimente con 12 voltios o con 3. Pero yo creo que este circuito, si yo lo alimentara solo con 3, no lucirían todos los... Correcto. No te luciría. ¿Por qué? Porque, esperad un momento, que vuelvo al papel. Vuelvo al papel. Vuelvo al papel. Porque si tú aquí pones 3 voltios, sí. Si tú aquí pones 3 voltios, si la caída de tensión, vamos a suponer que estás trabajando con diodos, a ver cómo lo explico para que me entendáis. Vamos a ponerlos en la peor de las situaciones, como hacemos los ingenieros, ¿de acuerdo? La peor de las situaciones es que estemos trabajando con diodos de color blanco,
Sí, Un diodo de color blanco, de los decentes, su VL, ¿vale? De un blanco, su tensión de LED es aproximadamente 2,5 voltios. 2,5 voltios que caen aquí. Si aquí ya caen 0,6, tengo 3,1. Si alimento con 3, esta tensión no me da tensión suficiente para poder alimentarme todo el circuito. No llega. no llega. No llega. Es como si tú, no sé cómo decirte, es como si te coges la aspiradora de casa y que va a 220 y la enchufas a 50 voltios. Sí, sí, No sí. funciona. Sí, sí. Es igual, es lo mismo. ¿Lo has entendido? Sí, Entonces, sí, sí. siempre necesitarás una tensión de alimentación de por lo menos 2 voltios más que la suma de las tensiones de todos los diodos LED. Que la suma de todos en De todos los conjunto. diodos LED. Si tú aquí tienes, por ejemplo, 3 diodos LED de luz blanca, ¿de acuerdo? Tendrías pues 3 por 2,5, 7,5. 7,5 más 2, 9,5. Entonces necesitarías una alimentación, pues yo creo, fíjate que con 9 voltios funcionaría. ¿Vale? Porque bueno, esto, aunque no parezca, tiene su realimentación y esto se regularía. Y yo creo que aquí caería un poquitito menos de tensión y yo creo que podría, en este caso concreto, de que ahí pusiéramos 3 LED. Sí. Te voy a hacer una pregunta, un caso Sí, sí, práctico. sí. Tenemos una estación con 2 o 3 andenes y en cada andén hay una fila de farolas con luz blanca, con LED blancos y lógicamente va a superar este circuito. Entonces, habría que colocar uno por cada andén para que no superara, porque si no, tampoco lo vas a alimentar con más de 12 voltios, ¿no? Correcto. Yo lo que es que para estas navidades voy a hacerme yo también para montar como una especie de plafones en una cúpula que me voy a montar yo en la maqueta. Sí, Yo voy a montarme para que, ya os digo, una especie de plafones con diodos LED de estos de montaje superficial y luego voy a sacar 2 hilitos muy, muy, muy finos y voy a montar por cada plafón un circuito de estos. sí. ¿Vale? Ya os digo, es que no cuesta nada. Yo voy a mandar, voy a diseñar la placa de circuito impreso para montar este circuito pues para que sea ya un poquitito universal. Y claro, es que os puedo decir que este circuito con componentes SMD caben en el tamaño de una uña, bueno, mucho menos, el de una uña meñique. Sí. Caben ahí. Entonces, yo en una placa de estas que mande a China, no voy a mandar una ni dos, voy a hacer miles. Sí. Pero cuando digo miles es que, bueno, yo es que me quiero montar una ciudad con muchas casitas, cada ventana iluminada con su propio diodo LED y cada diodo LED va a llevar su circuito. Claro, ¿Vale? porque sería posible poner una fuente de alimentación única de 12 voltios y luego hacer una placa de distribución que mandara a cada circuito esos 12 voltios, ¿no? Sí, tú lo que me dices es cogerme este circuito y replicarlo. Correcto, con una sola fuente de alimentación de 12 voltios, que luego haya una placa de distribución que mande a cada uno de estos circuitos 12 voltios. Pues me acabas tú a mí de dar una idea. Me acabas tú a mí de dar una idea, Me alegro porque ya sabes que tú me has dado otra vez de José Manuel. ¿vale? A ver, este circuito, bueno, yo no lo he dicho al principio, pero lo hago ahora, y al que también le tengo que dar las gracias es a otro compañero, que no sé si estará hoy por aquí, que es Fernando Grau, fue el que me dio la idea de utilizar este circuito. Yo este circuito en la carrera, yo lo di en la carrera y la verdad es que lo das, lo estudias y te examinas y te olvidas.
Y él me lo recordó y él lo ha montado en sus vagones y lo ha montado con componentes SMD y funciona de muerte. Y funciona de muerte. ¿Vale? Y lo que voy a hacer con la idea que tú me has dado es, pues eso, es hacerme una placa y eso, la enchufas una fuente de alimentación de 12 voltios y nada, tantas salidas como circuititos montes y ya está. Genial, pues luego nos la compartes, Luis Fernando. No tendré ningún tipo de problema. Genial, muchas gracias. Nada. Fernando, yo tengo otra pregunta. Por Sí. cierto, Vicente, cuando puedas reinicia grabación, que creo que se te ha detenido. Voy ahora mismo, gracias por avisarme. A ver, mi pregunta, Fernando. Esto está pensado, como tú mismo en el título de la charla has dicho, tanto para coches, está pensado para coches como para edificios, ¿vale? Correcto, Sin embargo, sí. en una instalación analógica, el circuito de trabajo es en continua en lo que es vía, por lo tanto la alimentación de la iluminación de coches es con continua, y en alterna para edificios, con lo cual el circuito es válido para tanto continua como No, alterna. no, para edificios tienes que utilizar una fuente de alimentación en continua. ¿Vale? ¿Tiene que haber una rectificación entonces? Correcto. Yo, mirar, voy a compartir una cosa con vosotros. Sé que inicialmente os puede parecer cara de precio de dinero, pero a la larga nos quita muchísimos dolores de cabeza. Y es utilizar una fuente de alimentación como esta. ¿De acuerdo? Es una fuente de alimentación conmutada. Vienen a costar 20 y tantos euros. Vale. Esta fuente de alimentación, bueno, yo es que tuve una avería en ella, la reparé. Aquí viene con una pegatina con todas las características. Da 2,1 amperios. Las hay más grandes. Esperar un momentito. Fernando, no sé si estás hablando, pero te hemos dejado de escuchar. A ver, ¿me escucháis ahora? Ahora sí. Ahora bien. A ver, esta otra fuente de alimentación más grande está a 36 voltios, ¿vale? Con 2 amperios. Esta, pues mucho más grande, 24 voltios y 4 amperios y medio. Obviamente más cara. En respecto, claro, según la potencia que dé, pues así va el precio. ¿Vale? Pero yo recomiendo siempre que alimentéis con muchas fuentes de alimentación pequeñas las diferentes partes de la maqueta. Y ya lo dije en una charla que dio Paco. Yo conocí a un señor en Matei, aquí en Madrid, en Matei. Y el señor, bueno, pues tenía un disgusto tremendo y porque le salió ardiendo la casa. Claro. Le salió ardiendo la casa por la maqueta. Vaya. Sí, bueno, este señor vivía, o no sé si seguirá viviendo, porque ya de esto hace ya 20 y tantos años y ya el hombre ya era bastante mayor. Y quiero recordar que además que era senador. Bueno, vivía en un chalet, más cerca de donde vivo yo. Y bueno, tenía todo alimentado con una sola fuente de alimentación, pero claro, la fuente de alimentación era de un tamaño muy grande. ¿Por dónde vino el incendio? El incendio vino por una de las farolitas. Todos sabemos que las farolitas, los cables que tienen son muy finos. Entonces, se produjo un corto, la fuente de alimentación siguió dando corriente, ese corto empezó a quemar el plástico. En cuanto hubo fuego, imaginar cómo se propagó, porque todo en la maqueta es de un nivel de eso, de que se puede, de que se puede incendiar fácilmente. Muy inflamable, ¿no? Todo Muy inflamable, no me salía la palabra, muy inflamable, ¿vale? Y bueno, pues le salió toda la casa ardiendo.
¿vale? Entonces, yo desde aquello me quedé con la copla y dije, ¿que tengo que meter 73 fuentes de alimentación? Meto 75 si hacen falta, pero todas pequeñitas. ¿Por qué? Porque cuanta menos corriente de la fuente, menos probabilidad tengo de tener un disgusto. Pues si tengo una fuente de alimentación que me da 10 o 15 amperios, eso funde un cable. En cambio, si tengo una fuente de alimentación de 1 amperio, pues el cable no lo funde y no tengo un incendio. Yo creo Es una recomendación propia, ¿vale? Pero bueno, luego cada uno en su casa o en su maqueta hace lo que quiere. Yo, siguiendo tu recomendación, creo, si te he entendido, y yo soy partidario de ello, yo nunca le metería más de 12 voltios. No estoy hablando de voltios, estoy hablando de amperios. Estoy hablando de amperios. Sí, estoy hablando de amperios. luego porque sí, los amperios, a ver, lo que mata a las personas son los amperios. A ver, si te cae un rayo, son voltios y te mata, ¿vale? Pero realmente lo que nos mata son los amperios. Y lo que mata a todos los circuitos es la corriente, no es la tensión. Lo que mata a todos los circuitos por tener un problema de un corto o algo de eso es la corriente, no es la tensión. Hombre, si tenemos ya cargas estáticas y cosas de esas, que los circuitos son delicados, pues sí, también es tensión, pero realmente lo gordo, lo que fastidia a todos los circuitos es la corriente. ¿Tú recomendarías, Luis Fernando, antes de trasladarlo a la maqueta, el tema de las luces, hacer una prueba en una protoboard para ver que realmente lo soporta, que luce, o que no lo funde? Y no solamente te lo recomiendo, sino que una vez que lo tengas montado en la protoboard, Sí. lo tengas funcionando mínimo 48 horas para que veas que has tenido tiempo suficiente, que aquello no se ha calentado, que aquello ha estado estable. O sea, Sí. tú te coges, te lo montas y vale, funciona. Vale, eso está bien, pero está mucho mejor. Vale, funciona. Voy a observarlo durante 48 horas, a ver si tiene algún tipo de degradación, que eso es importante. ¿Lo dejarías encendido de las 48 horas? Sí, lo dejas encendido 48 horas. De hecho, bueno, yo monto muchos circuitos, los programo con Arduino y aunque bueno, es un programa, los dejo funcionando así, digamos, en vacío un tiempo, ¿vale? Y de hecho, espérate, este sí que lo tengo a mano. Mirad para que lo veáis. Esto es un circuito que he hecho con Arduino. A ver si se ve bien con la cámara. Esa es la placa que he hecho con Arduino. No sé, aquí está el Arduino, no sé si lo veis. Sí. Vale, este es el Arduino. Bueno, lo he hecho con unos circuitos integrados que tenía por casa viejos. Es un Arduino Nano. Es un Arduino Nano. Pero vamos, funciona igual que un Arduino 1. ¿Vale? Bueno, todo esto que veis aquí son diodos LED. ¿Vale? Esto son unas plaquitas que compré en AliExpress. ¿Vale? Bueno, todo esto de aquí, en total hay 96 LED. Esto es para alimentar las luces de las casas. Sí. ¿Vale? Bueno, aquí entre medias de los cables, si lo aparto, también veréis que son plaquitas de LED. Pero Bueno, pues el Arduino lo habrás puesto para controlar que unas se apaguen, otras se encienden. correcto, sí, bueno, tiene encendiendo todas para ver si soporta. Sí, no, pero no solamente es encendiendo todas. Es que, bueno, este programa que he hecho yo va a leer también el fast clock de Logonet para que en un momento dado una luz se encienda o otra luz se apague, que pueda interactuar con un horario. Correcto. En esa interactuación lo dejé funcionando 48 horas y me di cuenta de que había un error mío de programación. Me costó encontrarlo, porque claro, el programa circula miles de veces por segundo. Si yo tengo que hacer eso
viendo a ver dónde falla, pues sería prácticamente imposible. Pero bueno, al final lo conseguí corregir y lo arreglé. Pero si no es por esa prueba de que lo dejé 24 horas, Si no lo habías detectado. no lo hubiera detectado en la vida. Muy bien, muy interesante. Además, además es un error. Fíjate que es pensarlo puede ser una tontería. Decir, bueno, es que a lo mejor le ha fallado la alimentación. Porque es que parecía como que se reseteaba. Y no se reseteaba en ningún momento. Es que el programa llegaba un momento que los datos se descarajaban y, ¡blum!, y parecía que volvía desde el principio, pero no volvía desde el principio. ¿Vale? Conseguí detectarlo, me costó un día entero, pero si no es por esa prueba, no lo consigo. Y eso es a nivel de programación, que es fácil. Imaginaros un circuito que no sabe si se calienta, si no se calienta, porque tener en cuenta otra cosa con los circuitos que a mí no me ha pasado nunca, pero sé qué pasa. Todos los circuitos, siempre que los enchufamos, en ellos cae una tensión cuando circula por ellos una corriente. Esa tensión y esa corriente que circula es la potencia que ellos disipan en calor. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que peor comportamiento tiene el componente es con el calor. Si un componente electrónico genera calor, si genera calor, él automáticamente empieza a consumir más corriente. Cuanta más corriente, más calor genera. Entonces, se genera un autocalentamiento que puede llegar a la autodestrucción del dispositivo. Vale. Por eso, otra de las cosas, recomendar siempre dejarlo pues una temporada, un día, 2 días, 48 horas, para ver que no se genera, por ejemplo, autocalentamiento. Ajá. Muy bien. Más dudas, más preguntas. ¿Tan bueno he sido que no tenéis ninguna duda? Ya irán surgiendo luego en el chat seguro también, ¿eh? Bueno, pues por mi parte ya esto es todo. Ya no sé qué más contaros. Nada, lo suyo es ahora ponernos en práctica y un poco con los circuitos que nos has enseñado, hacer también de alguna manera algo de prueba y sobre todo lo que tú dices, que esto minimiza temas de consumo, sobre todo para máquinas grandes. Claro. Veréis, lo del consumo, no he profundizado en lo del consumo, no en el consumo, en el ahorro que vamos a tener. ¿Vale? Pensar que de trabajar de 20 a 4 miliamperios, el consumo el ahorro es del 80%. Entonces, si tú tienes, como voy a tener yo una ciudad en que le voy a meter, creo que van ya cerca de los 400 LED, Perdón. el ahorro va a ser considerable. Y lo puedes montar con una fuente de alimentación pequeñita. Sí, una señora ciudad tiene que ser. Sí, no va a ser muy grande. Lo que pasa es que me gusta que vaya a tener mucha iluminación. No solamente son las luces de las ventanas, de los escaparates, son las farolas de la calle. Es que parece que no, pero te pones y es como el del chiste, que me he liado. Y te pones a sumar y el número no veas cómo crece rápido. Que vas a reproducir Vigo en Navidad entonces, ¿no? Vigo, Madrid y alguna otra. Por mi parte, bien, Fernando, muchas gracias. Irán surgiendo más dudas, pero cuando lo vaya llevando a la práctica, ¿sabes? Vale, pues ya sabéis dónde estoy para genial. responderos a vuestras preguntas y a vuestras dudas. Sí, recordamos a todos que efectivamente a través del chat de charlas ferroviarias podemos hacer todas las consultas. En alguno de los subchats, si aquí nos falta José Manuel, yo creo que también
yo creo que también podríamos hacer estas dudas, ¿no? El chat que tenemos dedicado más a temas de electrónica, ¿no? Que yo creo que tú estás, ¿no, Fernando? Sí, ya estoy metidos en ello. Perfecto. Pues ahí yo creo que sería el sitio ideal para bueno, a raíz de todas las inquietudes que puedan surgir y que hayan surgido y puedan surgir de la visualización de esta charla, pues se consulten contigo y entre todos los expertos, que ya hay unos cuantos que tenemos aquí en este chat de electrónica y en charlas ferroviarias también, y sobre todo las experiencias, no sé si es que alguien quiere compartirlas, ¿no? Las experiencias de haber puesto en práctica lo que nos has enseñado aquí. Sí, Santiago, José Manuel ha incluido también en el chat de mantenimiento de maquetas. Sí. Perfecto, muy bien. Pues ese es el ideal. Muy bien, pues yo no sé, Vicente, si tenemos No más dudas, consultas. Levantada, ni nadie que haya pedido hablar. No, de momento no, en el chat tampoco. Llevamos 1 hora 40 minutos, que suele ser más o menos lo habitual. Pues Fernando, muchísimas gracias. Enhorabuena por tus clarísimas explicaciones. Creo que has partido de cero de la manera más didáctica posible y más sencilla para que los que precisamente no pilotamos temas de electrónica y no tenemos los conocimientos de detalle, pues lo vayamos entendiendo, y yo creo que ha quedado muy claro. Por lo menos a mí me ha quedado bastante claro. Otra cosa es que lo vayamos poniendo en práctica. Y por mi parte, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a todos vosotros por haberme dado esta oportunidad. Muchas gracias, Luis Fernando. Nada, a vosotros. Y finalmente, bueno, aprovechamos porque esta es la última charla del ciclo 10, como ya hemos comentado, y por tanto nos emplazamos para el próximo ciclo, que estamos en preparación. Ya os iremos informando de bueno, pues eso, de qué charlas habrá en el siguiente ciclo, qué ponentes. Ahora mismo estamos en plena elaboración y entiendo que posiblemente a mediados de enero ya tendremos información, con idea de tener, pues eso, un abanico de charlas de enero a junio, pues serán unas 10, 11 charlas normalmente, ya veremos. Y mientras tanto, que paséis todos unas muy felices fiestas, descanséis, y aquellos a los que les gusta el modelismo ferroviario y la electrónica y son algo manitas, pues que aprovechéis estos días para explayaros en la afición. En cualquier caso, a todos los aficionados al ferrocarril, muy buenas fiestas. Muchas gracias, igualmente a todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, gran bustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni,
Bello nevi e salioni al concerto di tromboni, di bombardie e di cannoni che le porre tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante, non più avrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girato, delle belle tornando a riposo, Narcisetto ad un giro d'amor, delle belle tornando a riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria